Bueno, vamos a presentar el momento 5 de ejercicios complementarios de la guía 7. Entonces dice, determina el punto medio de los segmentos que unen puntos dados a continuación. Entonces nos dan estos dos puntos y necesitamos hallar el punto medio. Entonces simplemente cogemos el x1 más x2 y lo dividimos entre 2. Y así mismo con el y. Y ya resolvemos esta ecuación y nos da el punto medio que es x y y. Y en este de acá pues nos están dando pi, entonces pi no vi cómo lo anotaba en el teclado, entonces lo anoté aquí como pi. Entonces cogemos x1 más x2 sobre 2 y así mismo con el y. Aquí no hay más simplificación porque pues aquí sí lo podemos sumar como sabemos que pi es un 3.1416, entonces sería un 4.1416, pero la mitad sería un número periódico re largo. Entonces, pues para no alargarlo tanto, pues se deja así. ¿Listo? Y aquí pues colocamos la fórmula. Los puntos A y B son los extremos de los segmentos cuyo punto medio es el punto M. Halla las coordenadas del punto B. Como ustedes pueden ver, aquí nos están colocando la B, pero nos están colocando la B con X y Y, o sea, sin numeración. Pero nos están dando un punto y nos están dando la M. ¿Qué hallamos cuando tenemos un punto y la M? Entonces simplemente cogemos la fórmula, mira aquí está, la M y un solo punto. Entonces cogemos la fórmula para despejar la Y. Entonces ya sabemos que se divide, esta es la fórmula. Sabemos que esta división pasa a ser una multiplicación, ¿listo? Y sabemos que esta suma pasa a ser una resta. Y entonces por eso la X nos da 5. Y tenemos la misma fórmula, ay qué pena, aquí colocamos para que y tenemos la misma fórmula, pero entonces este pasa a ser una multiplicación porque que deshace una división, una multiplicación. Y este como está negativo pasa a sumar, ¿listo? Y entonces por eso nos da 8. Entonces ya con eso ya sabemos cuál es el punto de B, que es menos 5,8. Etiqueta las coordenadas y determine la distancia de los siguientes puntos de los siguientes pares. Entonces nos dan estos dos punticos y nos dicen, bueno, ¿cuánta es la distancia que hay aquí, acá? Entonces la fórmula de la distancia es esta. Distancia de A es igual a, evaluamos la fórmula con la información que nos están dando. Y entonces simplemente pues la resolvemos. Entonces ya sabemos que menos y menos da más, entonces da menos 5. Y sabemos que un menos antes de unos paréntesis pues cambia la numeración, entonces daría 5 más 4, 9. Y luego eso lo elevamos a la 2, ya sabemos que un negativo elevado a la 2 siempre va a dar un positivo, a una potencia cuadrada, una potencia par siempre da positivo, entonces quedaría 25 más 81, 106. Y ya, esa es la distancia. Distancia entre el punto 1 y el punto 2 es raíz cuadrada de 106. Y en B hacemos totalmente lo mismo. La única diferencia en B es, por ejemplo, que aquí la simplificamos donde está el 6. 6 dividido 2 me da 3. Y 3 elevado a la 2 me da... 6 dividido 2... Aquí me equivoqué, qué pena. Aquí es 9. 25 más 9, 34. Listo. Listo, acá sería con pi.
Entonces lo único que pude cancelar es esta raíz con esta potencia, y entonces te quedaría positivo. Y quedaría pi elevado a la 2 menos 2. Y el del lado de acá de la y sí se pudo hacer normalito, entonces sería 16. Y pues el resultado me da este. Porque esos dos pues son semejantes, entonces se pueden simplificar. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, entonces aquí empezamos a tomar nota. Isósceles son dos x y una y. Determine si los puntos tales no responden los vértices de los lados isósceles. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues con la distancia. Si tienen la misma distancia, dos unidades tienen la misma distancia y uno es diferente, entonces sí es isósceles. Entonces aquí pues resolvemos con la misma fórmula de hace ratico de la distancia y nos da 4 raíz de 17 y 5. Como ninguno de estos tres son iguales, entonces no es un isósceles. No, es un triángulo escaleno porque todos los tres lados es x, y y z. Todos los tres lados son diferentes. Halla la ecuación de la circunferencia que cumple la condición que tiene centro tales y pasa por el punto tales. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el radio. Esa es la fórmula del radio. Anotamos los punticos que hay allí. Y luego de tener ya el radio, cogemos para pasarlo a fórmula general. Y ya con la fórmula general nos da esto. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y nos dan tres puntos. Entonces nos dice, bueno, entre esos 3 puntos verifique el teorema de Pitágoras, a ver si ese cumple con la información. Entonces buscamos la distancia de los 3 puntos. Ya tenemos clara cuál es la fórmula de la distancia. Luego de eso, cogemos la A, la B, sumar, tiene que dar la H. Entonces, hacemos lo del llevarlos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, sería 3 raíz de 5 elevado al cuadrado más 3 raíz de 5 elevado al cuadrado, nos da 90. Pero mira que h elevado al cuadrado nos da 18. Entonces no cumple el teorema de Pitágoras. Determine los puntos del eje X que estén a 3 unidades del punto medio tal. Entonces, si nosotros cogemos este punto medio y lo visualizamos en la gráfica, está aquí. Entonces nos dice, bueno, si usted se desplaza 3 unidades, ¿por dónde tiene que pasar? En el eje X. Y entonces utilizamos la fórmula de la distancia. Y ya con la fórmula de la distancia tenemos los dos lados que tiene que pasar, que son este y este. Y pues aquí traté de dibujarlo lo más que pude, así, circulito. Determine si la recta, y aparece esta recta y esta otra recta, son paralelas. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es hallar las dos pendientes. Después de hallar las dos pendientes, si son iguales, entonces ya nosotros sabemos que sí son paralelas. Esta pendiente nos dio menos 2, 3 y esta nos dio menos 2, 3, o sea que sí son paralelas. Halla la ecuación de la recta que pasa por esto y paralela la recta esta. Entonces volvemos y hallamos la pendiente. Aquí está, menos 2, 3. Y luego bueno,
Esto es lo mismo que hemos visto de la pendiente. Entonces determina la ecuación que pasa por un punto y perpendicular a la recta pasa por otro punto y tales. Es lo mismo de la pendiente. Resuelve el siguiente sistema de ecuación lineal y pruebe la solución verificando en tal video interpretación geométrica. Entonces nos dan estas dos líneas. Lo ideal sería despejar en un lado la x, suplantar en la otra ecuación la x, resolver esa ecuación y devolvernos a la primera y terminar de solucionar. Aquí está haciendo la de la segunda. Listo.